Tengan todas y todos un cariñoso saludo, esperando que se encuentren bien, que estén descansando y estudiando a la vez y por supuesto se encuentren bien de salud. Vamos a trabajar hoy día un video, vamos a hacer una construcción de un video y que vamos a recrear algunas situaciones que involucran los conceptos de trigonometría, específicamente razones trigonométricas, en el triángulo rectángulo. Entonces, para eso vamos a dar inicio con un marco teórico chiquitito y vamos a resolver tres problemas en donde en dos de ellos vamos a ver directamente razones en el triángulo rectángulo y en un tercero una aplicación en un problema contextualizado. Vamos a ello. Nuestras razones trigonométricas son 6: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, secante y cosecante, que lo vamos a vincular a través de un triángulo rectángulo de lados ABC y ángulos alfa, beta y un ángulo de 90 grados. Este triángulo nos permite a nosotros encontrar relaciones o razones a partir de estas funciones trigonométricas. Es así que el seno de alfa está dado por el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que aquí lo hemos definido el ángulo alfa con respecto a su cateto opuesto y cateto adyacente, la hipotenusa opuesto al ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces dice que es su lado opuesto, que sería A, partido por hipotenusa. El coseno de alfa, que sería el cateto adyacente, partido por hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto, partido por cateto adyacente. La cotangente habla del cateto adyacente partido por el cateto opuesto, que es el inverso de la tangente. Si la tangente es A partido por B, entonces la cotangente será B partido por A. Y lo mismo pasa entre el coseno y la secante, que también son funciones recíprocas, donde la secante será hipotenusa partido por cateto adyacente, y la cosecante, respectivamente con el seno, ¿verdad?, será hipotenusa partido por el cateto opuesto. Una forma didáctica o una técnica para memorizarlo es a través de la palabra SOHCAHTOA, y que nos habla de seno, esta S mayúscula aquí que está en grande, seno, coseno y tangente, es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, en caso del seno. Para el coseno será el cateto adyacente partido por la hipotenusa y la tangente, que es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. SOHCAHTOA. Vamos a nuestros ejemplos entonces. Ejemplo número 1. Sabiendo que el seno de alfa es igual a 5 partido por 13, esa sería la razón. Ya vimos que el seno era cateto opuesto partido por hipotenusa. A partir de ello nos piden determinar las demás funciones trigonométricas. Entonces, vamos a ver la relación que tenemos de esta razón seno con respecto al triángulo rectángulo. Y nos damos cuenta que aquí nos estaría faltando el cateto adyacente. Entonces, para determinar el cateto adyacente, el desarrollo del problema, lo primero que deberíamos hacer es aplicar el teorema particular del gran matemático Pitágoras. Es decir, vamos a escribir acá que uno de sus catetos al cuadrado más su otro cateto al cuadrado debería ser igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Lo encontramos con una ecuación de segundo grado, donde 13 al cuadrado son 169. Le vamos a quitar de inmediato el 5 al cuadrado, que sería 25. Al hacer la sustracción entre 169 y 25, la diferencia ahí nos va a dar 144. Y si tenemos la raíz cuadrada, como el x está al cuadrado, ¿cierto?, vamos a encontrar la raíz aritmética de 144. Esto nos va a resultar 12.
es decir, el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto adyacente, en este caso, mide 12 unidades de medida. En consecuencia, vamos a determinar entonces estas funciones trigonométricas, estas razones, sabiendo nosotros ya que el seno de alfa está representado por el problema que era 5 partido por 13, y nos vamos a ir al coseno de alfa. El coseno de alfa corresponde al cateto adyacente partido por hipotenusa, es decir, esto sería 12 partido por 13. La función tangente para este ángulo alfa va a estar dado por cateto opuesto partido por adyacente, es decir, 5 partido por 12. La tangente, como ya habíamos dicho, era el inverso multiplicativo de la tangente. Solo podríamos decir aquí que es 12 entonces partido por 5. En el caso del coseno y la función secante, también son inversamente, la cual va a ser hipotenusa partido por cateto adyacente. Esto nos va a resultar 13 partido por 12. El seno con la cosecante, razones recíprocas o inversamente, esto nos va a quedar 13 partido por 5. Así hemos descubierto las 6 funciones o las 6 razones trigonométricas a partir de un simple enunciado que era que el seno de alfa era 5 partido por 13. Y ahí lo tenemos completamente resuelto. Vamos a pasar al problema número 2. Lo vamos a subir. Y vamos a establecer aquí la información que nos dan. Fíjense que dicen que sabiendo que la tangente de beta es 7 partido por 24, determina el valor exacto, sin utilizar calculadora, de la expresión que aquí está dada. O sea, a partir de la tangente de beta, que corresponde a 7,24, necesitamos descubrir el seno de beta, el coseno de beta y la cotangente de beta para colocar esos resultados aquí y hacer una operación después con fracciones seguramente. Vamos a ello. Desarrollo. A partir de la razón que nos dan, nosotros sabemos que tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Es decir, aquí nos estaría faltando conocer la hipotenusa. Llevándolo a un triángulo, tendríamos esa información ahí. Esto lo vamos a disponer por aquí arriba. Y vamos a trabajar con ella. Aplicando Pitágoras nuevamente. Para conocer la hipotenusa, vamos a decir que este h al cuadrado va a ser igual a 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Este al cuadrado debería ser igual a 49 más 24 al cuadrado, que son 576. Al cuadrado, al sumar 49 con 576, nos da 625. Y extrayendo raíz, encontramos que h tiene una longitud de 25 unidades de medida. Entonces ya con ello nosotros podríamos
trabajar esta expresión que tenemos aquí, la cual vamos a pegar acá abajo, y vamos a indicar acá que seno de beta, el seno de beta es cateto opuesto partido por hipotenusa, es decir, 7 partido por 25. Sumamos el coseno, que sería cateto adyacente partido por hipotenusa, partido por la cotangente, que sería cateto adyacente partido por el cateto opuesto. Eso le vamos a sumar 2. Entonces, en esa situación nos encontramos en este momento. Hacemos la suma de estos dos valores, de estas dos fracciones, como están con igual denominador, sumamos sus numeradores, 24 más 7, eso nos va a dar 31 partido por 25. En el caso del denominador acá que tenemos 24 séptimos más 2, esto nos va a quedar con un común de 7, 24 más 14, sumando esto, 31 partido por 25, abajo nos queda 38 partido por 7. Observamos el numerador, 21 partido por 25, y lo multiplicamos por el denominador invertido. Los datos de la calculadora, veamos si es que es posible simplificarlos. 31 partido por 25 multiplicado por 7 partido por 38. Y nos dice que esto es 217 partido por 950. Y tendríamos el resultado numérico exacto de esa expresión que nos estaban solicitando, que era seno de beta más coseno de beta partido por cotangente de beta más 2. Entonces, si lo miramos en su totalidad, ahí tendríamos el problema y su desarrollo. Pasamos ahora a un problema 3. Y es un problema con un contexto. Nos hablan de una torre, que la estamos viendo aquí en el dibujo, que tiene 135 pies de altura y que está situada en la orilla de un lago. Es decir, aquí hay un lago, ¿verdad? Desde la punta de la torre, el ángulo de depresión, este ángulo que vamos a medir hacia abajo, observa un objeto, dice, que se encuentra en la orilla opuesta del lago, y ese ángulo es de 36,3 grados. Y nos están preguntando cuál es el ancho del lago. ¿Cómo vamos a enfrentar este problema? Desarrollo. Entonces, este ángulo, que es ángulo de depresión, con esta horizontal imaginaria, que coincide con esta otra horizontal, ¿verdad? Son paralelas, intersectadas por una transversal. Este ángulo es alterno interno con esta figura, lo que nos va a proporcionar una imagen que vamos a ir complementando, que sería eso. Ese ángulo se repite acá y queremos conocer el ancho de esta figura. Entonces, si observamos bien esta figura, el triángulo que deberíamos estar observando, ¿verdad? Queremos conocer su cateto adyacente y conocemos su cateto opuesto a este ángulo de 36,3 grados. La única función trigonométrica que nos ayuda a relacionar estos dos catetos es la función tangente. En este caso, para este ángulo de 36,3 grados.
donde la tangente se define como el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Si nos damos cuenta, hemos encontrado ahí una simple ecuación que al despejar x, o al intentar despejar x, ese x, como está dividiendo en la fracción, va a pasar multiplicando a la función tangente. Ese producto resulta ser 135. Es más, como x está multiplicado por esa expresión podría pasar dividiendo, lo que nos va a generar 135 partido por la tangente de 36,3 grados. Si nosotros metemos todo esto a la calculadora, asegurándonos que nuestra calculadora esté en modo de grados, en la calculadora debería decir deg, y en la pantalla arriba debería aparecer simplemente una D. Si se encuentra en ese modo es porque está trabajando en grados. Y metemos estos datos en la calculadora, y la calculadora me dice que esto es 183,76 y estos serían 10. De manera que el ancho del lago es de 183,78 pies como medida más exacta, o si quisiéramos aproximar, podríamos hablar de 184. Pero como en el mundo real trabajamos con decimales y medimos en decimales, vamos a dejarlo expresado de esa forma. Pues bien, hemos ya desarrollado 3 problemas, uno con un contexto y los otros 2 a través de razones sencillas con el triángulo rectángulo, para poder tratar de apoyarlos en vuestro estudio. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo o en la próxima cápsula que vamos a estar elaborando. Un abrazo y que se encuentren todos muy bien.